microorganismos juegan un papel esencial para que el planeta se mantenga como está y se elimine la idea de los microorganismos como agentes que solo provocan enfermedades malignas y siempre que hay algún problema con alguna enfermedad sale en la tele todo el rato diciéndonos que hay cosas muy malas. Eso evidentemente para los biotecnólogos es muy malo porque están utilizando los organismos seres vivos con frecuencia para los procesos biotecnológicos. Y además, si empiezan a microbiología industrial, que se utilizan microorganismos para esos procesos biotecnológicos, pues más cosas. Cuando me dijeron que pensara en dar una charla y poner un título, pues bueno, voy a hablar de los microorganismos y hablar un poco de su papel en este proceso que yo les comento. Bien, si nosotros hablamos primero de microorganismos, parece que hablamos mediante un término muy complaciente. Cuando hablamos de microbios y de gérmenes ya la cosa cambia. Tiene un sentido como más patógeno, como más peligroso. Para entender el papel de los microorganismos, lo primero que tenemos que entender es qué son los microorganismos. Entonces, los microorganismos, por definición, se suele decir, son seres vivos organismos que no se ven a simple vista. Estos serían los microorganismos. Ya saben ustedes que normalmente todo lo que se ve a simple vista nos da mucho miedo o reparo. Por eso existe esa idea de que los microorganismos son microbios. Dentro de los microorganismos, nosotros estudiamos un grupo que son las bacterias, que ahora también tiene otro subgrupo, por decirlo sencillamente, que son las arqueas. Antes se llamaban arqueobacterias, pero como no tienen una relación directa con las bacterias, se dicen arqueas. Y luego tenemos unos grupos de organismos que son eucariotas, es decir, que tienen verdadero núcleo, que son los hongos, levaduras, las microbios y los protozoos, que son objeto de estudio de los microbiólogos. Aquí en estas imágenes nosotros vemos algunas bacterias que tienen morfología cocoide. Estos son cocos, encima llamamos a estas bacterias cocos, que viene el coco, pues todavía nos da mucho más miedo, pero realmente es así. Este es un estreptococo, porque es un filamento de cocos. Esto es un bacilo. Si hubiera dos bacilos, diplobacilo. El tamaño de estos microorganismos es más pequeño que el de este de aquí, y es porque este es una levadura. Este es un microorganismo eucariota que es muy utilizada para muchos procesos, entre otros, generación de bebidas alcohólicas y el crecimiento del pan. En la elaboración del pan participa Saccharomyces, levaduras. Y aquí tenemos dos representantes de protozoos. Este es un ciliado y este es un ricotto o algo por el estilo. Nosotros la verdad es que expertos en protozoos no somos. Bien, aquí hay un breve comentario de una hoja que yo siempre propongo o doy a los alumnos justo cuando empezamos con la asignatura de microbiología. Y es un comentario de una profesora de la Universidad Complutense de Madrid donde explica cómo de importantes son los microorganismos. Dice, ¿cómo sería la Tierra sin los microorganismos? Que por una parte es un aspecto positivo, no habría enfermedades provocadas por microorganismos. Y como nosotros nos acordamos mucho de las enfermedades estas, pues evidentemente nos quitaría ese problema. Pero vamos al problema más grueso. ¿Qué aspectos negativos tendría el estar en la Tierra sin microorganismos? Primero, nosotros conocemos perfectamente que los microorganismos, quizás nosotros vamos a un bosque y vemos que la materia orgánica se está descomponiendo. Son descomponedores de materia orgánica, por ejemplo los hongos. ¿Vale? Entonces, en este caso, si no hubiera microorganismos, todo sería un estercolero. La materia orgánica no se descompondría y estaríamos inundados de basura. Primer aspecto. No habría oxígeno en cantidades adecuadas para mantener la vida como la conocemos ahora. Siguiente aspecto, no habría cambio de la forma de los elementos de la materia. Por ejemplo, el carbono en sus diferentes estados de oxidación-reducción, el nitrógeno, lo que se conoce como los ciclos de los elementos, donde los microorganismos juegan un papel esencial. Siguiente aspecto, no habría muchos elementos de consumo, nutrientes, compuestos que utilizamos rutinariamente. Son todos los derivados de fermentaciones, que no nos hemos parado a pensar muchas veces, pero están hechos por procesos biotecnológicos, en muchos casos realizados desde cientos y cientos de años, sin saber claramente que eran realizados por microorganismos. Y aquí entran todos los procesos de fermentación
limitaciones que veremos un poco de forma rápida. Igualmente, no tendríamos agentes bioactivos frente a estos potenciales agentes patógenos. No habría antibióticos. Bien, es verdad que si no hay microorganismos que causen las enfermedades, tampoco necesitaríamos los antibióticos. Eso también lo tengo que decir. Siguiente aspecto, no habría microbiota asociada a nuestro organismo. La microbiota son toda la serie de microorganismos que tenemos asociado a cada parte de nuestro organismo, tanto en la parte superficial como en la parte de mucosas internas o en la parte del tracto digestivo, en el intestino sobre todo. Recuerdo yo que hace poco comenté en clase que cuántos microorganismos creían en peso que existía en el cuerpo humano, y uno de ellos dijo el 70% de nuestro peso que eran microorganismos, bacterias y demás. No, realmente el peso que tenemos en microorganismos en nuestro cuerpo estriba entre 1 kilo, kilo y medio. Es decir, si nos deshiciéramos de todos los microorganismos que están sobre todo asociados al tracto digestivo y sobre todo en el colon, adelgazaríamos 1 kilo. Bien, finalmente, si no hubiera microorganismos, no tendríamos los procesos de inmunidad tan eficiente como tenemos. ¿Y esto a qué responde? Pues nos vamos a dar cuenta de forma muy sencilla. Nosotros cuando nacemos con nuestro sistema inmune en blanco, podríamos decir, y va aprendiendo de acuerdo a los microorganismos, agentes que se enfrentan a este sistema inmune en blanco. Si hay un desafío frente a una bacteria que presenta un marcador, vamos a llamarle, que es el más tóxico, se denominan determinantes antigénicos o antígenos, nuestro organismo, con nuestro sistema inmune, prepara unos sistemas de defensa que son los anticuerpos. Reconoce los antígenos del organismo que está ahí adyacente al cuerpo o a la célula y genera anticuerpos. De tal forma que mantiene en línea a todos los organismos de nuestro cuerpo mediante una respuesta con esos anticuerpos. Si viene un organismo de fuera que nuestro organismo no reconoce porque no tiene las defensas adecuadas para ese microorganismo, es cuando suceden los procesos de patogenicidad y surgen las infecciones. Sumario, ¿de qué voy a hablar yo ahora? Pues voy a hablar de varios aspectos de una forma más o menos rápida y también les comento que muy por encima. Ahora, si ustedes quieren entrar en detalle en cualquiera de estos aspectos, después de la charla me comentan y si lo sé, se lo digo. Y si no lo sé, dejan su correo y ya se lo digo más tarde. Ya he comentado antes que lo invisible siempre nos hace respetar o temer lo que sea. Los microorganismos no los tenemos, por lo tanto forman parte de este sistema que les comento. Siguiente aspecto. ¿Cuántos microorganismos existen realmente? Conocemos aproximadamente 100.000. Pero también sabemos o conocemos que solo conocemos el 1% de los microorganismos existentes. Es decir, conocemos los microorganismos que están alrededor de nosotros, pero no conocemos todos los que están presentes en ambientes raros, entre comillas. Y ya introduzco este ambiente raro. Imagínense profundidades marinas. Ahí hay microorganismos que son capaces de vivir en esos ambientes. Imagínense en todo lo alto de las montañas, arriba del todo del Everest. También hay microorganismos que aguantan un frío enorme y están ahí latentes o están ejerciendo su papel. Imagínense en profundidades marinas, cuando una empresa que está dedicada a perforar en la tierra para sacar petróleo, cuando extrae petróleo, también extrae microorganismos que están allí presentes y que ocupan ambientes raros. Bien, pues estos microorganismos, de todos los existentes, aproximadamente solamente unos 200 son realmente patógenos. Pero claro, cuando ocurre la patología de este tipo, siempre sale en todos los medios de comunicación. Por ejemplo, ha habido un caso de legionela que ha provocado 5 muertos. Sí, porque son problemas donde se disemina la legionela en zonas donde hay aire acondicionado y a través del aire acondicionado libera las bacterias. Normalmente, los casos de muerte por estos microorganismos suelen suceder en personas que están inmunosuprimidas. Es raro que una persona muera de legionela sin que tenga más de X años, véase 70 y tantos, 80, y que tenga problemas de inmunidad.
Bien, por el contrario, hay muchos ejemplos beneficiosos y de estos son de los que yo voy a hablar con más detalle. Ejemplos beneficiosos, sí. Producción de antibióticos por bacterias y hongos. Los antibióticos son agentes que cuando uno va al médico normalmente te receta porque estás enfermo. ¿Qué? ¿Es usted alérgico a las penicilinas? Eso lo saben todos. Porque eso, si un médico no se lo pregunta nada más de llegar, escapen corriendo de ese médico. Porque te puede pillar, si te dan una penicilina y te la inyectan y eres alérgico, lo más normal es que lo pases muy mal o te mueras. Entonces, si eres alérgico, te da alternativas para otros antibióticos que combatan esa enfermedad. Bien, otros procesos industriales ligados a nutrición, fermentaciones, que ya comentaré. Transformación de materia orgánica normal, ciclo de la materia que ya he mencionado, y eliminación de productos recalcitrantes. La eliminación de productos recalcitrantes también se conoce como eliminación de xenobióticos. Xeno son sustancias extrañas, compuestos extraños, raros. ¿Quién los hace? ¿Quién lo hace? Los humanos, que se ponen a sintetizar compuestos químicos raros, extraños, y luego no hay bacteria que lo pueda destruir. Aunque es raro, porque las bacterias destruyen casi todo. Al hilo de lo que voy a comentar, y voy a poner un ejemplo, el que bacterias eliminen compuestos recalcitrantes, les va a sonar sobre todo los ejemplos del Prestige. Es decir, ese petrolero que liberó cantidades de petróleo derivados al mar y luego aparecieron en las costas. Desafortunadamente, hoy o ayer, también ha habido un barco de pesca que ha liberado, porque se hundió, miles de toneladas de petróleo, no, gasolina, que era, o gasol, da igual. Pues esos son contaminantes. Pues miren, esos contaminantes son muy potentes energéticamente. Son tan potentes que hacen andar los coches, simple y llanamente. Si nosotros pudiéramos tomar esos nutrientes, no iba a decir que andaríamos como motos, pero sí que podríamos poner ese ejemplo. Serían nutrientes muy energéticos. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos metabolizar esos nutrientes, no tenemos las enzimas adecuadas. Pero hay microorganismos que sí que lo hacen. Transforman esos nutrientes, obteniendo energía, creciendo y cambiando ese nutriente que es tóxico, porque contamina el ambiente, en otros productos que pueden ser útiles. Cuando ocurrió lo del Prestige, muchos ambientes de playa se quitaron manualmente, físicamente, pero hubo otros que se repararon añadiendo microorganismos que eran capaces de eliminar el chapapote. Y también en la despensa del Prestige, ahí en el fondo marino, lo que se hizo, no sé si recuerdan, es meter una serie de tubos en profundidad y meterle bacterias por medio del cultivo que fueran capaces de destruir el petróleo que tenía dentro o el combustible químico. Eso es una idea que les quiero transmitir. Aplicaciones en procesos de biología molecular como herramientas exclusivas de determinado tipo de microorganismos. Y aquí les voy a introducir. Hay unas técnicas que se llaman de PCR. Esto lo sabe todo el mundo ya. Esto es como el que va al kiosco y dice un periódico. La vicepresidenta del gobierno dijo: el que estaba con el ébola, le hemos hecho la PCR y no tiene virus. Y se quedó todo el mundo diciendo: vale, esto lo conoce todo bien. Esto es lo mismo. Vamos a hablar de esa técnica y a ver de dónde sale la PCR. El microbioma humano. Vamos a acabar con esto. Se van a quedar un poco asustados cuando vean lo que les voy a decir del microbioma humano. Y sobre todo de las últimas técnicas de trasplante de ovo o de heces, para entenderlo. Es la técnica de adelgazamiento, la que se lleva ahora. ¿Cuál es lo que les está pensando? Primero, organismos. Y no todos me van a creer. Hay gente que no cree la teoría de la evolución, entonces yo no me voy a poner a decir aquí cosas raras. Pero yo como biólogo lo tengo que creer. Inicialmente la atmósfera primitiva era una atmósfera muy especial. Y ya vamos a ver, o veremos más tarde, que esa atmósfera se puede reproducir. En la atmósfera primitiva había un ambiente sin la capa de ozono que protegía. Había una temperatura elevadísima, que se había formado a partir de otras estrellas incandescentes y toda esa historia. Los rayos solares estaban entrando a todo trapo. Las radiaciones electromagnéticas no vean. Entonces era un ambiente inhóspito. De tal forma que en esta Tierra primitiva, originalmente, y
vemos aquí en un cuadro donde nos dice la edad de la Tierra, les hago una apreciación antes de nada. Esta copia viene de inglés, dice Origin of Earth. Bien, este viene 4,6 billones de años. Bueno, esto es en inglés. Quiere decir que son 4.600 millones de años. Porque aquí pone 4,6, allí 1.000 millones es 1 billón. Pero aquí el billón son 1 billón de billones, ¿no? 1 millón de billones. Bien. Hace 4.600 millones de años es el origen de la Tierra. De tal forma que empieza a aparecer vida hace 4.000 millones de años. Es decir, en un origen no había nada, porque las condiciones eran inhóspitas para cualquier cosa. Hace 4.000 millones de años hay dos autores que proponen una teoría. Es la teoría de Haldane y Oparin, me imagino que lo conocen, donde hablan de un caldo o de un coacervado, exactamente. Eso lo estudié ahí cuando era joven. Un coacervado que generaba una serie de compuestos inorgánicos inicialmente, pero con las radiaciones solares y todo esto hacía que se generaran compuestos orgánicos. Y a partir de esos compuestos orgánicos se generaría la primera célula. Esta historia de Oparin y Haldane fue corroborada por un tal Miller en los años 50 del siglo pasado, 1950, y corroboró que eso se podía hacer mediante las condiciones que tenía la Tierra en esa época. Las condiciones de la Tierra en esta época, aquí, era carencia de toda forma de vida. Carencia de forma de vida como la conocemos, evidentemente, pero sí extrema. En este momento aquí aparecen los microorganismos fotosintéticos anoxigénicos. Aquí aparecen las cianobacterias. Las cianobacterias son los precursores de los fotosintéticos que generan oxígeno. De acuerdo a esto, la atmósfera de la Tierra empezó a tener oxígeno. La aparición del oxígeno ha sido el mayor motor de la evolución de todos los seres vivos. En cuanto aparece el oxígeno, la Tierra ya experimenta un porcentaje determinado de oxígeno. Hasta que llega aquí, miren, oxígeno como el de ahora, alrededor del 20%. Cuando yo les hable de cuando desaparezca la Tierra, lo que voy a hacer es hacerles así, miren, y volvemos aquí. Pero por ahora vamos a seguir adelante. Miren, aparece el oxígeno, 20% de oxígeno. Procesos evolutivos a tope. Y aparecen los organismos más evolucionados, invertebrados, plantas vasculares, mamíferos y aquí humanos, ayer. Hemos aparecido ayer prácticamente. ¿Vale? Esto sería el origen de los seres vivos en la Tierra. Y este es un árbol filogenético de cómo aparecieron los organismos en la Tierra. De este árbol filogenético aquí hay un ancestro, es este aquí Lucas, se llama en inglés, es el ancestro más primitivo que era una célula. Y este es el progenitor de todos estos de aquí, bacterias arqueas y de nosotros mismos, que somos eucariotas. Pero yo no me voy a extender en todo esto. Como yo voy a hablar de los aspectos positivos de las bacterias, pero también he dicho que son agentes causantes de enfermedades, tengo que hablar de la edad de oro de la microbiología, porque yo soy microbiólogo y tengo que hablar. Mire, la edad de oro de la microbiología aparece cuando empiezan a descubrirse los microorganismos como agentes etiológicos de enfermedades. Es decir, un organismo causa tal enfermedad. Y eso viene por parte de dos autores que han sido los principales impulsores de la microbiología. Uno de ellos lo conoce todo el mundo, se llama Pasteur. ¿Vale? Lo conocen porque cuando van a por la leche al supermercado, sobre todo la gente mayor lo saben muy bien, porque la leche servía antaño y aparecía la nata arriba y tal. Decían, no tomes leche sin hervir, la fiebre es de Malta, la fiebre es tal. Como veo gente también un poco mayor, seguro que esto me van a entender perfectamente. Ahora llegan a un supermercado y cogen la leche UHT, que no sabe lo que es, pero dice, esta se mantiene sin meter en el frigo antes de abrir. Pero si la leche está pasteurizada, quiere decir que es fresca. Y lo ponen en el almacén de 4 grados. Tú llegas a casa, la pones también a 4 grados. Pues Pasteur describe un método de eliminación de microorganismos patógenos de materia orgánica con valor culinario, por ejemplo la leche, para no estropear las proteínas de la leche y otros azúcares, pero eliminar las bacterias patógenas.
en aquella época Mycobacterium tuberculosis y sobre todo brucela, brucelosis, que aparece también ahora en algunas ocasiones en la montaña leonesa, vacas con brucelosis en todas las montañas, también en Santander. ¿Vale? Bien, agente etiológico de las enfermedades. Koch, que es el padre de la escuela microbiológica alemana, enuncia 4 postulados. El primero de los postulados, este que ven aquí, dice: cuando un microorganismo está enfermo, un organismo, un humano, él hacía los experimentos con ratones, está enfermo, tiene que tener presente en su estructura, en la sangre, donde sea, el agente etiológico, el microorganismo. Mientras que ese análisis lo haces en un individuo sano, no tiene que tener el agente que causa la enfermedad. Primer postulado de Koch. Segundo postulado de Koch. Dice: si yo cojo una muestra de la sangre de este ratón que está enfermo, llámelo también una persona humana, un humano, le hacen este mismo análisis, sacan sangre, yo extiendo in vitro en cultivo de laboratorio la muestra y me aparece un microorganismo. ¿Qué es esto? No lo rojo, el rojo también lo tiene el bueno. Esto de aquí. Y esto de aquí lo cultivo yo en el laboratorio y me crece un microorganismo. Bien, segundo postulado. Me crece en el laboratorio. In vitro se dice eso. Tercer postulado. Si yo cojo esta muestra de la placa correspondiente que tiene el microorganismo patógeno, para lo cual tengo que tener cuidado porque si yo ando haciendo el tonto con ella, me lo puedo inocular yo, respirarlo, tal, y se andaban con cuidado. Si yo cojo este microorganismo de esta placa, se lo inyecto a un animal que está sano, el animal tiene que enfermar. Tercer postulado. Y cuarto postulado. Si de este segundo animal que ha enfermado del cultivo in vitro, miro su sangre y hago un cultivo en placa, me tiene que dar el mismo microorganismo. Esto que hizo Koch lo hizo para un microorganismo que causa el anthrax o el carbunco, y era Bacillus anthracis. El carbunco producía esta enfermedad que causaba unas lesiones de este tipo. ¿Por qué les estoy dando esta historia con Koch? Porque a partir de este momento, que fue en el año 1880, Koch describe otros agentes etiológicos de enfermedades, y uno de ellos muy importante, Mycobacterium tuberculosis. Quizás la bacteria más peligrosa que existe en la actualidad. Incluso, aunque haya gente mayor que ya sabe perfectamente que creían que la tuberculosis estaba desterrada, porque hay muchos antibióticos buenos también para tuberculosis. Había, porque hay cepas multiresistentes de tuberculosis. Las principales muertes de gente inmunosuprimida por SIDA y otro tipo de agentes que inmunosuprimen se mueren de cánceres, tumores. No tienes mecanismos para neutralizar un tumor que te ha salido y no tienes mecanismos para evitar al microorganismo causante de la tuberculosis, que en el momento en que estás enfrentado a ella, si tú no tienes defensas, te mata. Si tú tienes defensas, el Mycobacterium no te hace nada. Bueno, no te hace nada, te está jorobando un poco, pero no mucho. Bien. Koch describe el bacilo de Koch, que es Mycobacterium tuberculosis. Y en la era de oro de la microbiología, que va hasta 1920, se describen un montón de microorganismos y sus enfermedades. Y yo les muestro aquí alguna de ellas. Mire, este es tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. ¿Dónde va? A pulmones. No tiene, el hombre que está de tuberculosis se muere de delgado ya, tosiendo y tal, pero se le ve mal, claro. Pero no tiene llaga, pues es este, porque no se muere y lo acabó. Otro microorganismo, por ejemplo, Clostridium perfringens. Mire, este es un Clostridium que puede estar perfectamente en el suelo, en hábitat anaeróbicos, pero a ciertas profundidades solo usted escarba un poco, puede estar presente. Si se le introduce en el pie, en una zona más o menos profunda, que no esté muy irrigada por sangre, le puede provocar una gangrena. Gente que tiene problemas de circulación, hay veces que le tienen que cortar la pierna. ¿Por qué? Se le ha gangrenado. No tiene sangre, oxígeno que hacer a esa zona, se le gangrena la pierna. Muchos diabéticos que también le tienen que eliminar una parte de un órgano, etc. Esto es de esa época. Y otro, mire, Treponema pallidus.
microorganismo causante de la sífilis. En aquella época existía patabas. Es una enfermedad de transmisión sexual y había muchísimas sífilis. Luego, con los antibióticos se ha permitido su control sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, una vez que he dicho ya todo lo malo, que son los microorganismos y su patogenicidad, y hasta el año 1920 se describen muchos de ellos, ahora se describen algunos, pero muy pocos. Por ejemplo, la legionela pneumófila, que causa legionelosis, se describió hace decenas de años, igual 30 años, porque una convención de legionarios americanos en una zona de una ciudad de América, Estados Unidos, y se murieron no sé cuántos. Pero ahora normalmente no se suelen descubrir muchas enfermedades nuevas. Se descubren a veces enfermedades recurrentes. Teníamos controlado tal microorganismo y ahora vuelve a aparecer con otras características y resistencias. Pero normalmente las que existían siguen siendo las mismas. Vamos a hablar de aspectos positivos. Mire, ¿qué beneficio tienen los microorganismos? Aquí tenemos el primero, fermentaciones. Eso lo conoce todo el mundo y yo no me voy a entretener en esto. ¿Qué tipo de fermentaciones? Mire, butírica, aquí da la mantequilla, por ejemplo. Fermentación láctica, todos los derivados lácteos. La leche a mucha gente le sienta muy mal, la leche, sobre todo cuando va mayor. Pero cuando ya va mayor dice, bueno, me tomo un yogur, me tomo queso, me tomo tal. Bien, pues eso se tolera muy bien. Por lo tanto, las fermentaciones tienen un papel muy relevante. Fermentaciones alcohólicas. Esto ya no hablo, porque los expertos son ustedes mismos. Entonces, vamos a pasar de este tema. Cervezas, levaduras principalmente, y todos sus derivados. Encurtidos, también fermentaciones. Siguiente aspecto. Ahora vamos a hablar de aspectos que han permitido, a partir de los años 20-30, empiezan a aparecer un hecho muy relevante. Y el principal hecho viene a través de Fleming. Es el descubrimiento de la penicilina. Y lo ven aquí como agentes antimicrobianos. Yo pongo aquí antibióticos, porque un antibiótico es un agente antimicrobiano. Y un antibiótico lo conocen todos. Y a Fleming también, porque hay una calle aquí en León donde curiosamente hay una fábrica de antibióticos, con lo cual aquí no tenemos pérdida y lo conocemos todos. Mire, este fue el experimento de Fleming, pero real. Esta era una placa de medios de cultivo donde este hombre estaba cultivando unas bacterias, no sé si era estreptococos o algunos. Y un día, por casualidad, le cayó aquí una contaminación. Y esta contaminación, curiosamente, era un hongo. El hongo es Penicillium. Y Penicillium, Leishmania, es el principal productor de la penicilina. Es un hongo, Penicillium notatum, Chrysogenum, bueno, cualquiera de estos, uno. Cae aquí, y este hombre tuvo la perspicacia siguiente, que es lo que hay que utilizar en la investigación. Este hombre no cogió la placa, la tiró de tal, y lo que era aquí, ¡oh! Toma, tira. No, cogió y dijo, anda, aquí hay un hongo, y resulta que al lado del hongo no hay nada. Pero fuera del hongo, de este radio de acción, esto no se ve muy bien, porque era una placa real. Aquí pone que esta placa en inglés era la que él realmente utilizó, o una equivalente, y que llevaba 2 años y medio seca, y por eso no se ve muy bien, porque es una muestra seca del medio de cultivo que tenía antaño. Aquí están las colonias redondas, son las bacterias, y el hongo libera un producto aquí, impide el crecimiento de las bacterias. Eso es una labor de supervivencia del hongo, no lo hace porque sí. Un antibiótico es un agente de origen natural que produce un microorganismo para impedir el crecimiento de otro microorganismo. Imagínense que yo soy un microorganismo. Y yo, por ejemplo, tengo aquí, yo qué sé, 100.000 kilos de carne. Y yo le busco de venir y digo, oh, ya verás, se lo cargan todo y se lo comen. Entonces yo empiezo a hacer algo raro. Y yo qué sé, emito un olor muy pestilente, nadie se acerca. Y entonces yo dispongo de todo el alimento. Bueno, creo que hay gente de la limpia corriente. Bueno, imagínense, algo ahí. Bien, en este caso vemos un número de hongos determinados y a partir de este momento, que fue en el año 1930, Fleming describe esto y ocurrió un hecho muy lamentable, pero importante. Fue la Segunda Guerra Mundial. Fleming, después de este descubrimiento, purifica con otros compañeros, porque fue Florey y Chen, los compañeros que purificaron la penicilina,
Purifican la penicilina y lo prueban en todas las personas que estaban heridos de la Segunda Guerra Mundial y tiene un efecto maravilloso. Es decir, salva vidas por un tubo. Es el principal agente salvador de vidas. Y a partir de eso, todas las ciudades del mundo prácticamente tienen una calle dedicada a Fleming o algo por el estilo, o placas de cualquier. Bien, a partir de este descubrimiento se empieza a buscar microorganismos productores de antibióticos. A ver todo tipo de ambientes y hábitats para buscar microorganismos que produzcan estos antibióticos. Y se encuentra uno de ellos que es Streptomyces. Streptomyces es una bacteria gram positiva, productora de muchos antibióticos. Alguno de ellos les va a sonar. Un espectro enorme. Mire, streptomicina, tetraciclina, vancomicina, eritromicina, rifampicina, muchísimos acabados en ina. Y otros. Bacillus, hay también especies de bacillus que producen otros antibióticos. Aquí yo les enseño una foto de Streptomyces. ¿Ustedes hoy han llovido? Sí, un poco, ¿no? Streptomyces es un microorganismo que está en el suelo. Cuando llueve, hay un producto que libera Streptomyces que se denomina geosmina. Es un producto volátil. El olor a tierra que hay en el campo cuando llueve es debido a ese compuesto volátil geosmina liberado por estos microorganismos que son Streptomyces. Son diferentes Streptomyces con diferentes micelios, que aquí no se ve muy bien, tienen un micelio sustrato y un micelio aéreo. Estas son las esporas de Streptomyces que tienen diferentes coloraciones, ¿vale? Pero no me voy a parar. Otros microorganismos beneficiosos, de forma más o menos rápida, pero que afecten a la agricultura y al medio ambiente. En este aspecto, mineralización, yo me voy a entretener porque eso lo conocemos muy bien, no tiene pues, un interés muy grande. Vamos a pasar a este segundo aspecto. Mire, fijación de nitrógeno atmosférico, simbiosis o de forma libre. Yo creo que con todos ustedes, si alguno es agricultor y ha tenido relación con los agricultores o sus padres son agricultores y son gente joven, sabrán que cuando usted pone a crecer una planta, si no abona el terreno, adiós, hay que abonar. Entonces hay que abonar para que las plantas tengan los nutrientes minerales. El nitrógeno existe en cantidades muy limitadas en el suelo y hay un proceso que solo hacen algunos microorganismos procariotas, solo algunos. Son procesos de fijación de nitrógeno. Algunos microorganismos fijan nitrógeno en simbiosis. Y esto es lo que ustedes ven aquí. Esta es una gramínea, una leguminosa. Las leguminosas tienen la capacidad de fijar nitrógeno asociado a los microorganismos que se asocian a ellos, porque fijan solo los microorganismos. Estos son los nódulos donde se fija nitrógeno por parte de unas bacterias que pertenecen al grupo de Rhizobium y sus derivados. Este proceso de fijación es muy importante. Fijación biológica del nitrógeno. Hay dos tipos de fijación del nitrógeno que se conocen en la naturaleza, en la Tierra. El 70% es fijación biológica del nitrógeno y el 30% es fijación de nitrógeno mediante mecanismos químicos. La fijación de nitrógeno mediante mecanismos químicos son muy costosos y muy caros. Por lo tanto, la fijación biológica del nitrógeno es muy importante. Y ustedes saben que cuando tratan el terreno, le dicen un año tienen que plantar leguminosas y al año siguiente plantan otra cosa. ¿Por qué? El terreno le ha quedado abonado con la leguminosa que ha fijado aquí nitrógeno de acuerdo a estos nódulos que tiene la leguminosa y que quedan sus raíces en el terreno. Ha habido nitrógeno que ha combinado esa bacteria y que ha abonado el terreno. Y usted ya no tiene que abonar, se ahorra un dinero. Pero eso tampoco voy a entrar en estos detalles. Siguiente aspecto, mire, devoradores de sustancias extrañas. Como esto ya he hablado antes, no me voy a entretener, pero les voy a poner el ejemplo del Prestige. Cuando hay un chapapote aquí, primero, todos los organismos que hay alrededor se joroban. Si a este ser vivo se manchan las alas, ya no puede volar, ni puede nadar, porque ya no tiene la flexibilidad en las plumas o lo que sea para poder hacer todo eso. Se acordarán que cogían estas aves y las tenían que lavar todas las aves. Bien, los restos de contaminación no desaparecen de forma tan fácil.
hay que tratar con determinados organismos. Y hay microorganismos, ya les he dicho, que son capaces de alimentarse de hidrocarburos, de algo que hacen los autos y los coches, y que si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, tuviéramos enzimas para hacer eso, pues tendríamos un valor energético de la leche. Pero bueno, ya no sé qué es mejor, igual es mejor dejarlo así, ¿vale? Bien. Pues aquí tienen que estos microorganismos pueden ser utilizados para eliminar lo que se conoce en este campo como xenobióticos o compuestos recalcitrantes. Siguiente aspecto. Mire, le voy a hablar de un tema que es muy interesante, y es este tema de biopesticidas. Aquí creo que ustedes lo conocen, la existencia de biopesticidas, sobre todo los que se dedican a la agricultura biológica, van a conocer este tema. Mire, hay un microorganismo que es un bacillus, que ya hemos hablado en muchos casos de ello, en anteriores imágenes, y que se denomina Bacillus thuringiensis. Es este de aquí, la abreviatura es BT. Este Bacillus thuringiensis, la célula como tal es mire, es un bacilo, como el propio nombre dice, y tiene una endospora, que es una forma de resistencia de la célula, pero tiene aquí una proteína para esporar, un cristal. Esta proteína se llama el cristal CRI, que viene cristal en inglés, que creo que es con Y, ¿no? Pues esta es una proteína para esporar. Quiere decir que es una proteína que tiene un valor de actividad frente a determinados tipos de seres vivos, de organismos, y sobre todo frente a determinados tipos de insectos. Pues bien, mire, hay determinados plantas, sobre todo el maíz y otras plantas, que se han convertido en transgénicas, o los hemos convertido nosotros en transgénicos, mejor dicho, no se pueden convertir solos. Las hemos convertido en transgénicas. Hemos metido el gen que codifica para esta proteína para esporar este cristal, se lo hemos metido en maíz, y ustedes ven maíz transgénico BT. El 70-80% del maíz producido en todo el mundo es transgénico. Este maíz produce esta proteína para esporar, esta que tiene una función insecticida, y dice aquí, el CRI es la proteína para esporar, actúa como pretoxina. En el intestino de larvas de insectos se activa y funciona como toxina, se le quita la pre. Realmente actúan proteasas que rompen parte de esa toxina y dejan una actividad biológica lo que queda. ¿Por qué actúan en los insectos y no en humanos? Una pregunta muy importante. Para que se active de pretoxina a toxina, tiene que haber un ambiente alcalino en el intestino de ese organismo. Y eso ocurre en estas larvas de insectos, sobre todo en mariposas. De tal forma que si lo toma un humano o un vertebrado no le hace nada, porque sigue estando como pretoxina y se elimina. ¿Cómo actúa esta toxina en insectos? Actúa a nivel del epitelio intestinal. En el intestino se actúa como toxina y crea poros en el intestino. Y eso hace que haya un desequilibrio osmótico en el intestino y mata a las larvas de insectos. Se mueren. Esto forma parte también de la clonación y toda esta historia, formaría parte de los procesos de ingeniería genética, de lo que nosotros sabemos en el laboratorio. Pero no somos tan malos que nosotros con el maíz y eso no nos metemos. Esto es una planta de, si no recuerdo mal, de cacahuete, mire, transgénica con BT, y esto es sin BT. ¿Ve lo que le hacen los insectos? Se la comen prácticamente entera. De todos los insecticidas conocidos, normalmente los más usados son los insecticidas químicos. No sabe la gente que se muere después de usar insecticidas químicos, porque tampoco interesa mucho hablar de este tema. Pero en zonas donde hay muchos invernaderos, pues más de uno se muere por efecto de la toxicidad del compuesto químico. Este compuesto que yo comento, la proteína para esporar, es un insecticida biológico, es decir, es producido por un ser vivo. De todos los insecticidas que se utilizan, el 98% son químicos y solamente el 1% son biológicos. De ese 1-2% biológico, el 97% de ellos, 97-98%, se basa en BT, se basa en los cristales CRI. ¿Vale?
Ahora se está investigando, hace muy poco yo leí una investigación, creo que incluso a mis alumnos lo dije hace poco, donde se está investigando a ver qué efecto tiene esta proteína CRI en humanos para atacar las tenias o las lombrices de nuestro intestino, no solo del nuestro, también de animales. Eso supone en ganadería un avance en kilos de material, es decir, de nutrientes enorme, porque esas tenias, esos parásitos, van a impedir que el animal crezca bien, crezca saludable, porque la tenia también tiene que comer, por lo tanto, no engorda el cerdo, engorda la tenia. En nuestra época, me acuerdo yo, antaño, que la gente tenía bastante lombrices. Yo ahora no sé tanto, pero antaño había, cuando había miseria, sobre todo, hace tantísimos años, esperemos que no vuelva, aunque vamos a continuar con la charla. Microorganismos beneficiosos, generadores de compuestos bioactivos. Microorganismos aislados de ambientes raros. Bien, ¿sabe cuál es la principal técnica que existe ahora para búsqueda de agentes bioactivos? La principal técnica es buscar en ambientes muy raros, muy raros. Hay una empresa que se llama Farmamar, que tiene también aquí una sucursal, que es Biomar. Farmamar es una empresa que no sé si pertenece a Celtia o Celtia Farmamar, bueno, no me voy a enrollar con esto, me da igual. Han desarrollado unos productos bioactivos frente a ciertos tumores. El agente se llama John Dennis. Estaba esperando a cotizar en bolsa, o ha cotizado, no sé qué pasa, pero bueno. Han descubierto un agente bioactivo con un poder antitumoral frente a ciertos linfomas. ¿Sabe de dónde lo han sacado? No lo han sacado de aquí, del terreno este que tengo yo al lado. Le digo, ay, mira, aquí hay un microorganismo que produce este compuesto, ¡qué suerte! No. Los de Farmamar son socios o propietarios, o no lo sé porque no me voy a meter en este jardín, de la empresa Pescanova. Por lo tanto, antes, por lo menos, el director trabajó en antibióticos de aquí y eran los propietarios de Pescanova. Tenían barcos que se distribuían por todo el mundo y ahí en el barco, a la vez que cogían pescado, metían a biólogos. Algunos, miren, de una forma por biotecnólogo, también, a hacer de todo. La gente iba a buscar material de esas zonas profundas y a la vez cogían material de organismos raros, muy raros, y analizaban estos organismos. Por ejemplo, miren, esto que le digo yo ahora son organismos de profundidades marinas, abisales, zonas abisales, recogiendo muestras y generando o trayendo organismos especiales. Estos organismos probablemente tienen compuestos y comportamientos que ahora desconocemos en nuestro mundo, pero que lo aislamos y decimos, leñe, un compuesto químico que yo no había pensado. Y aunque hubiera pensado, no me remediaba nada, porque si yo hice un compuesto químico y producir eso, 1 gramo, vale 1 millón de euros, no me interesa. Pero si me lo produce un organismo que yo puedo cultivar en mi laboratorio, me ahorra todo ese dinero. Mira, el producto que yo le decía de Farmamar es este de aquí, se llama John Dennis, o comercialmente se denomina John Dennis. Espero que no haya gente especializada en este tema, ahora preguntar cosas de estas y ahora es por un desarrollo. Pero sí, este compuesto creo que está esperando la aceptación de la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que tiene que pasar ese filtro para que luego se pueda comercializar y se pueda utilizar para contrarrestar linfomas y todas estas situaciones. Bien, siguiente aspecto, miren, más diversidad. Esta imagen corresponde a un trabajo de fin de máster muy bueno de Oviedo, de una chica que lo presentó, yo lo he visto, lo he copiado y lo refiero evidentemente ahí como bien. Esta persona ha aislado microorganismos de diferentes organismos. En concreto, esa chica hizo aislamiento de representantes de streptomyces, de todos estos organismos marinos. Y aquí tenemos, por ejemplo, corales, tenemos esto que creo que esto es esto que se come, ¿no? Que es tan caro. Sí, ¿no? Percebe, sí, yo pienso de percebe. Ahí también se pueden dar los microorganismos. Es decir, microorganismos asociados a otros organismos. Porque curiosamente, el que suele tener el producto bioactivo interesante no suele ser el organismo grande raro,
suele ser el microorganismo que cohabita con ese grande raro. Y si yo ese microorganismo lo puedo reproducir y crecer en un laboratorio, pues gano mucho. Problema: si yo cojo esos microorganismos de ambientes extremófilos, es decir, presiones enormes, como hay a 5.000 metros de profundidad en el mar, es decir, 500 atmósferas, tengo que reproducir eso en laboratorio, y eso es dificilísimo. La cantidad de microorganismos que suele crecer de eso es una birria, y sacar producto de eso es muy caro. Pero la Unión Europea está tirando por estos procesos, porque se están acabando los antibióticos y los antimicrobianos. No se crea que antibióticos hay de todo, no. Hay agentes que ya no son susceptibles de ningún antibiótico, y estamos volviendo otra vez a buscar antibióticos como locos, porque los microorganismos patógenos se hacen resistentes a eso. Bien, siguiente aspecto. Vamos a ir pasando a aplicaciones biomédicas. Aquí vamos a hablar de un aspecto muy interesante, y es la presencia de microorganismos en nuestro organismo. Es lo que se conoce como la microbiota, ¿vale? La microbiota sería todo el conjunto de microorganismos que yo decía que pesa kilo y pico, está presente en un humano, por ejemplo. Si hablamos de microbioma, sería la microbiota asociado al ambiente donde se encuentra. Por ejemplo, el intestino, en cavidad, en el oído, en cavidad ocular, en la boca, lo que sea. Bien. En estas estructuras, los organismos que están asociados a epitelios de la piel o de las mucosas tienen una función muy importante. No se crean que están ahí por haber algo, no. Los microorganismos existentes, miren, esto es una mucosa, la mucosa celular de un órgano, tejido, de la piel, lo que sea. Asociado a estas células mucosas existen unas células que vamos a llamar buenas, son las blancas, que forman parte de nuestra microbiota. Es decir, están ahí de toda la vida, son conocidas de toda la vida. Por la mañana de hola, ¿qué tal? Bien. En fin, llega un extraño, es este que tiene puntos oscuros, patógeno. Y lo que hace es que llega aquí, y como hay todos estos que les hemos hablado bien y se llevan bien con nosotros, dicen el patógeno lo dejamos fuera. Y no nos pasa nada. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre cuando quitamos estos que nos vienen bien? ¿Saben ustedes por qué surgen muchas alergias ahora en las personas? Antes no había, cuando las personas mayores pregunten, no había alergia. Era tal la capa que había encima, pero a veces no había. Después de la alergia, dicen que es la excesiva limpieza, que te frotas tanto que eliminas estos blanquitos que hay aquí, que nos protegen. Bueno, eso no es de verdad del todo, pero tiene una cierta relación. Bien, usted está enfermo y se toma antibiótico, mucosa intestinal, elimina estos microorganismos que usted le saludaba todos los días, y ahora está despejado. Llega el patógeno, negro este, se ancla ahí, libera las toxinas, diarreas. Es que me trató con antibióticos, y le dice el médico, tome mucho yogur. Vaya a la farmacia y tomes esos productos que también tienen un efecto muy bueno para repoblar el intestino. Sí, esa es la función. ¿Vale? Bien, importancia de las bacterias intestinales. Mira aquí. Las bacterias de nuestro intestino no están ahí por haber de todo, no. Tienen una importancia vital. Primero, nos generan vitaminas. Ciertas vitaminas son producidas por algunas bacterias del intestino. Y además son capaces de extraer suficientes nutrientes de los desechos que están circulando por el intestino y absorberlos para exprimir ese nutriente. Por lo tanto, tiene un papel muy relevante. Muchas infecciones en el intestino tienen que ver con la alteración de la microbiota del intestino correspondiente. Y además, los microorganismos que están presentes en esa microbiota desarrollan el sistema inmune. Ya se lo he dicho al principio. Cuando uno nace, el sistema inmune está en blanco, pero cuando se enfrenta a todos estos desafíos, va generando anticuerpos. Y esos anticuerpos le están protegiendo de por vida hasta que llega un patógeno que no reconoce y te zumba. El virus de la gripe. ¿Qué hace el virus de la gripe? El que conocemos de toda la vida, el estacional, no nos hace nada. Pero como el malo de él
lo que hace es ir cambiando cada año y dice, este año viene muy malo. A vacunarse. Pero claro, como no sabe cómo va a venir, porque todavía no, dice, bueno, hemos tirado no sé cuántos tal para ver si es este el que viene. Este año creo que no ha funcionado. Porque ha habido epidemia de gripe, pero bueno, ¿por qué? Porque tú esperas que venga ese alterado y te llega otro. ¿Qué ocurre? Personas mayores. Jóvenes mayores, yo lo siento, pero inmunodeficientes. O sea, que tienen una deficiencia inmune. Gente muy joven, que no tiene el sistema inmune muy desarrollado. Pues mueren con una probabilidad mucho mayor. Es así. A una persona joven, pues está muy malo, pero aguanta. Y al final se inmune. Bueno, vamos a seguir para humana, microbioma humano. Vamos a ver que una población bacteriana que está presente en nuestro organismo nos está protegiendo de muchos procesos, entre otros, participa en la síntesis de vitamina, favorece la digestión, desarrolla el sistema inmune, pero también puede provocar ciertas patologías. Y estas patologías son caries. Jolín, si son amigos míos, ¿por qué me están dando una caries? Si es amigo, ¿por qué me da una irritación del colon? Porque tienen los microorganismos equivocados en el intestino. Y entonces hay que hacer pequeños cambios. Trasplantes de coco, de heces. Y esto ya... Bien. Y aquí me dice, mire, obesidad. Hombre, todo esto lo conocíamos, que le da para saber que hay autismo. Sí, se está hablando de que la microbiota del individuo puede también favorecer procesos de autismo. Pero ya la obesidad, bueno, esto no me lo crean mucho, porque igual salen de aquí y están todos ahí a hacer cosas raras. Esto lo vamos a tomarlo con medida. Bien. Uy, esto no se ve nada. Aquí están intentando poner diferentes partes del organismo y qué microorganismos estarían asociados a esas estructuras. A la piel, pues diferentes bacterias. Staphylococcus epidermidis. Este es el epidermis. Ese está por todos los lados. Algunas cepas de colibacterias. En la boca, pues muchos microorganismos que causan caries. Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Cándida. Candidiasis provoca, son levaduras. Las personas que tienen inmunodeficiencia y tienen una cándida, cuando abren el velo del paladar la boca y tienen el velo del paladar blanco, de Cándida albicans. Albicans, albo es blanco. Albino. Si tiene el velo del paladar blanquecino, tiene una candidiasis. Tiene cándida creciendo ahí. El problema es del sistema inmune. Bien. Microorganismos existentes en el intestino, muy poco, porque no aguantan acidez, pero hay algún patógeno que está ahí. Helicobacter pylori. Tiene un premio Nobel por la persona que descubrió que el agente causante del tumor de intestino, etcétera, etcétera, era el Helicobacter pylori. Se mete entre las arrugas, podríamos decir, del estómago y aguanta un pH ácido de 1. No se muere. Bien, microorganismos presentes en el tracto urogenital y en el intestino, sobre todo esto de aquí. Muchos microorganismos, lactobacillus, Escherichia coli, bacteroidetes o bacteroides. Es que en bacteroides ahora es la estrella de todo esto, según he estado mirando en las publicaciones. Es más, yo he hablado con alguno de mis postdoc hoy y he dicho, Lenin, ¿y por qué no hacemos bebidas con bacteroidetes para repoblar el intestino, que es una bacteria fecal? Pero eso sería lo que yo les estoy comentando de trasplante de poco o de heces. Bien, siguiente aspecto, esto viene aquí. Miren, primera descripción donde dice que las bacterias del intestino tienen que ver con obesidad. Y ahora sí que, como hay personas que quieren estar muy delgados y los que se encuentran un poquito más gordos, que no sea verdad, quieren adelgazar, que se vayan preparando. Se hicieron una serie de descubrimientos que versan de la siguiente forma. Resulta que hicieron estudios de gemelos en Estados Unidos. Gemelos con constitución genética idéntica. Gemelos univitelinos, no son mellizos. Por lo tanto, el aspecto genético es idéntico. Sin embargo, una persona era delgada, una de ellas, y la otra era obesa. Es que no hay que palabrotizar, en esos estudios cogieron y se hicieron una serie
y de la persona delgada. Y cogieron ratones, eliminaron todas las bacterias que tenía el ratón en su intestino, en su colon, y le transfundieron con las bacterias de la persona delgada a unos ratones, de la persona más obesa a otros ratones. Les dieron a esos ratones una comida equilibrada y siempre lo mismo a todos ellos. Los ratones que habían recibido la microbiota de la persona delgada de esos gemelos se mantuvieron delgados. Los ratones que recibieron la microbiota de la persona obesa engordaron. Eso sí que así. ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos que tienen en la microbiota de cada persona influyen a la hora de propensión a adelgazar o no. Analizaron un análisis metagenómico, es un análisis del contenido de todos los genes, todo, de toda la microbiota, microorganismos que están en el ser humano. Hicieron análisis de este tipo para ver pues, qué microorganismos puede haber con mayor proporción, qué menos, etc. Y vieron que realmente había una distribución microbiana totalmente distinta. ¿Vale? Las historias de trasplante de heces o de popo, como digo ahí, en personas con colon irritable, se hace. Y ustedes si ven publicaciones lo van a ver. ¿Cómo se hace? Mediante dos sistemas. Irrigación por abajo, irrigación por arriba. Si es por arriba, no es broma, una sonda nasogástrica por el intestino. Y ahí le meten el popó un poco líquido. Eso sí. No se crea que hacen unas cosas maravillosas para seleccionarlo, ¿eh? Es una pequeña limpieza, solución salina para arriba, para abajo, toma. Y las personas que tienen colon irritable, sobre todo causada por un Clostridium difficile, la palabra dice eso mismo, es difícil erradicar o lo que sea, esas personas han experimentado con esas transfusiones, digámoslo como quieran, una mejoría bárbara y ya no tienen tanta irritación intestinal. Esto es verdad. Y ahora hay clínicas que se ofrecen también para lo de la obesidad, pero eso es otro tema, que parece que tiene importancia, pero por ahora vamos a seguir con lo convencional, no sea que la gente se ponga nerviosa. Aquí decían antes, cuando uno estaba un poquito más gordo decía es el metabolismo. Yo creo que el metabolismo es así, pero leñe, si tu hermana está delgada, que era gemela, ya, pero es que no sé, pues se habrá montado. Bueno, voy a decir una frase bárbara porque en una polémica de un enfrentamiento político en Estados Unidos entre Bush y creo que era Clinton, hubo una frase que decía, es la economía, idiota. Y entonces aquí, en ese parangón de esa frase de allí, dicen aquí, es el metabolismo. No dicen lo otro, pero utilizan esa frase en el caso de la trasplante de microbiota en personas. Es mi metabolismo, ahora ya no se puede decir tanto eso, sino es mi microbiota. Es lo que igual se podría decir. Hay un análisis o proyectos de secuenciación por metagenómica de toda la microbiota humana y forma parte de My New Food, que es mi nuevo intestino, utilizando el trasplante de popo que yo les comento. Bien, y ya prácticamente con esto voy a acabar, y ahora es cuando hablo de PCR. Ya hablo de intestino para PCR, que esto ya es muy sencillo, vamos a todo tráfico. Bien, PCR, herramientas de biología molecular. Hay microorganismos que van a ser la madre de todas las batallas cuando esto empiece a desaparecer. Son los extremófilos. Microorganismos de ambientes muy extraños. Estos que nosotros andamos buscando ahora. Bien, hay un extremófilo que es Thermus aquaticus. Esto es Thermus, significa temperatura, y aquaticus, agua. Este microorganismo lo descubrió Brock. Hay un libro muy famoso que es el Brock. Thomas Brock descubrió este microorganismo en esta fuente termal. Mire, esta es una zona del Parque de Yellowstone en Estados Unidos donde Brock describió ahí o descubrió ese microorganismo y lo purificó. Pero muchas veces el purificar ese microorganismo cultivado no te da el éxito total. Que yo sepa, Brock no tiene PPA.
pero uno que utilizó una propiedad de ese bicho se ganó un premio Nobel y es el experimento más llamativo e importante del siglo pasado. Son las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, lo que debería haber hecho el presidente del gobierno, que lo llamó así, no PCR. Parece que le están insultando. Sí, la TAC polimerasa es una DNA polimerasa de termos acuáticos. Se llama TAC porque se coge el nombre, la primera inicial del género termo, y AQ, las dos iniciales de la especie, TAC. TAC polimerasa se utilizó por un individuo que es Kary Mullis para hacer las técnicas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Yo, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, secuencié genomas de bacterias. Pero cuando yo secuencié, no había TAC polimerasa. Eso no quería decir. En los años 80, Mullis trabaja para una empresa que se dedica a hacer secuenciación. Las técnicas de secuenciación vienen de los años 70. Hay dos tipos de técnicas de secuenciación, una enzimática y otra química. La más conocida es la enzimática de Sanger. Sanger se murió hace un año, así. Hay un instituto de secuenciación, Sanger, en Inglaterra, que es el de referencia para toda la secuenciación de todos los seres vivos. El segundo método es el Massaní-Gilbert. Cuando yo estaba estudiando, estaban empezando a desarrollar estas técnicas de secuenciación. Por lo tanto, no estaban las técnicas de secuenciación utilizando DNAs polimerasas termoresistentes, que aquí está la historia de la cuestión. Cuando uno hace reacción en cadena o uno hace una polimerización del ADN a partir de sus hebras, cada vez que desnaturalizan las hebras, esto lo vamos a ver a continuación, ya hemos dicho que este hombre, Mullis, en el año 83-84, describe la PCR, le dan el premio Nobel en el 93, utilizando este microorganismo. ¿En qué consiste la PCR? No sé explicarlo porque lo saben todos. Luego lo pregunto y no sabe casi nada. Bien, PCR, este es el ADN. Esto también lo hacen estas películas de PSI y todo esto. Material genético, ADN, una sola molécula, solo una. Esto. No tengo más que una. Oh. Y esto ahora lo voy a convertir en millones y millones de moléculas. Eso es la PCR. A partir de esta molécula, con unos primers que se llaman iniciadores en los extremos, y una enzima que es capaz de polimerizar con nucleótidos. Esto, mire, este es el ADN de esta pieza. Esto lo descompongo en dos. El ADN es una doble hebra. Eso ya lo dijo Watson y Crick en el año 53. Otro hito que es el PCR y lo de Crick, lo más importante. Bien, ADN doble hebra, desnaturalizado, separada las hebras. Cuando yo secuenciaba en hélices sencillas. Sin embargo, a partir de estos años, viene el que Mullis lo pone en el 85, pero cuando se aplica es a partir del 90. Porque las compañías tuvieron que sacar dinero, estudio de dinero por un tubo. Bien. Primers en los extremos. PCR, la DNA polimerasa, alarga esto. Pero si yo hago un único ciclo aquí con la polimerasa, y la polimerasa era de coli, que utilizamos en mi época, una clino, DNA polimerasa de clino, de coli. Coli es un mesófilo, crece a 37 grados. Si yo desnaturalizo esto, desnaturalización a 95, me cargo la enzima polimerasa. Cada vez que yo quiero hacer otro ciclo de esto, le tengo que echar otra polimerasa. Me jubilo haciendo el ensayo. Sin embargo, si yo meto aquí una polimerasa termosensible, este ensayo le meto en un aparatito que es menos que este ordenador y me da de esta molécula millones y millones de esto, que son copias idénticas de esto. Y yo a partir de esto puedo hacer análisis de la persona que ha violado a no sé quién, a partir de un cigarrillo, que no hay nada prácticamente en ese cigarrillo, no hay muestra, solo hay una molécula. Pero con esto que yo hago, lo convierto en millones de ellos. Y luego juego como quiero. Y hago patrones genéticos y digo que la persona con ese patrón genético es el asesino de tal persona. O digo que ese personaje ha violado a esta señorita o ella ha violado a este señorito. Vamos a dejarlo. Bien. Y una vez que hemos hablado de PCR en sus aplicaciones, aquí está.
Si lo primero en la Tierra fueron las bacterias, ¿cuál va a ser lo último? Cuando no haya oxígeno, esté todo lleno de contaminantes y no haya capa de ozono. Entre otras cosas, hablaba con un compañero antes de que los casquetes polares se están descongelando. Se descongelan los casquetes polares, se liberan unas bacterias que liberan metano. El metano, que es liberado por las vacas también, con los pedos de las vacas, el metano es el gas ciudad. El metano es un compuesto energético súper potente, ¿vale? Pero el metano tiene un efecto invernadero 25 veces mayor al del CO2. Si se liberan las masas de hielo de los polos, se liberan las bacterias anaerobias, metanógenas, que están en zonas profundas y que no están desarrollando su metabolismo. Liberan metano, se calienta el planeta. Por eso cuando dice que Rajoy tenía un primo que sabía mucho de cambio climático, no sé qué, pero hay que tener cuidado con el cambio climático, y esto también importa. Los países del norte de Europa están invirtiendo muchísimo en la historia del cambio climático. Y hay posibilidades de tener proyectos de investigación a esas alturas. Problema, no hay. Para los que quieran. Si se libera mucho metano, el planeta se calienta. Una vez que calienta el planeta, empiezan a desaparecer los microorganismos y organismos normales. Nosotros somos muy delicados. Aviso. Muchos más que otros microorganismos. ¿Sabes quiénes quedarán aquí? Bien, los extremófilos, que aguanten todas estas condiciones de la nueva Tierra cuando aparezca. Y esto no lo digo yo. Esto lo ha dicho hace un año y pico, en el 2013, gente experta. Tampoco es que sean premios Nobel, pero eso lo piensa cualquiera. En una universidad de Escocia han dicho que los microorganismos extremófilos podrían ser los últimos habitantes de la Tierra. Es decir, los que aguanten condiciones extremas del medio ambiente o habiten zonas muy profundas, donde hayamos desaparecido todos. Esto no va a ser dentro de 100 años, dicen dentro de miles de años, pero nunca se sabe. Y acabamos. Sí, los microorganismos transforman, primero, se entiende que tú no te vas a hinchar de hamburguesa, primero aspecto. Es decir, vas a tener una comida más o menos saludable. La predisposición a que esos nutrientes normales se absorban más o se absorban menos, que provoquen que una persona pueda engordar algo más o menos, tiene que ver con el microbioma, con la microbiota que tienes en el intestino. Eso está muy claro. Y uno de los microorganismos, que es la estrella que les estoy comentando, es un grupo de microorganismos que pertenece al grupo de bacteroidetes. Creo que se acordará usted. Hay un grupo de gram negativos que pertenecen a un... no son relativamente antiguos, pero son flavobacterias, bacteroidetes, no sé qué más. Hay muchísimos bacteroidetes. Y se ha visto que bacteroidetes tienen que ver con que las personas estén más delgados o que tengan propensión a engordar. Por eso le decía a usted que si toma un alimento bebible o una bebida y le añade bacteroidetes, y, esto es muy importante, porque en alimentos biosaludables, usted lee lo que pone biosaludable. Si lee la etiqueta y pone un asterisco y dice biosaludable, no quiere decir que sea mejor para la salud. Yo he visto galletas digestivas y lees asterisco, digestivo. Esto no quiere decir que sea más digestiva. Entonces esto no miro. Mire, usted se toma un yogur con probióticos de todo tipo. Vale. De la barrera que van a pasar esos microorganismos, de la boca, donde hay lisozima, se carga X bacterias. La faringe, el estómago, pH 1.
pasa al intestino delgado, pasa al grueso, por eso hacen las transfusiones de poco, porque si te tomas ya te puedes tomar 20.000 kilos, porque que no son malos, vale, pero tan buenos, no sé. Esas bacterias que se supone que se tiran gorda, pero ¿está bien alimentada? ¿O está por Sí, claro, o sea, está equilibradamente alimentada. ¿No hace gimnasia? No, me refiero. Porque si todos tuviéramos esa bacteria, comiendo menos, es decir, gastando menos, viviríamos igual. Porque sería darle la vuelta a la tortilla. Bueno, vivir o no, estar delgado y ser muy saludable. Puede considerar lo contrario. Tomamos esa bacteria, gastamos menos de planeta. A ver, mire, esto tiene que ver como cualquier enfermedad. Que uno tenga una enfermedad o tenga una propensión a X o Y depende, primero, de su constitución genética, que es su genotipo y su fenotipo. Si usted tiene el genotipo jorobado, ahí no lo podemos arreglar. Había dicho que si son más eficaces adquiriendo nutrientes y a personas que da, en ese sentido, pues, en el sentido de decir, son más eficaces, entonces si todos tuviéramos las bacterias, consumiendo menos, viviríamos todos bien. Consumiendo de forma equilibrada. Sí, equilibradamente, pero Sí. si yo estoy comiendo este trocito de pan al mismo a la misma, y esta bacteria me da más energía, para mí es más eficaz esta bacteria. No. Claro, engordo porque al comer lo mismo y hacer lo mismo, estoy teniendo más energía. La bacteria no le da más energía. La bacteria hace que los nutrientes pasen al intestino y se nutran más y al final lo pasen a sangre y usted tenga más energía, o hacen que pasen como si fuera cuando come verduras, que pasa el tracto intestinal sin enterarse de las bacterias, ni nada por el estilo, lo come y lo echa. Entonces, a ver, depende, yo le decía que los ensayos se hacen en personas gemelas, para que la constitución genética no influya. Si usted me dice que me compara con otra, que constitución genética es distinta, ya no podemos hablar de lo mismo. Ahora, que los trasplantes de poco funcionan, yo se lo digo que yo creo que sí. Pero solo tenía que dar baja. Cuidado. Valen para personas que tengan enfermedades de Crohn, que es una enfermedad muy jorobada, colon irritable y determinados problemas de intestino. Sobre todo se hacen por eso. Pero yo voy al punto en que están tocando el tema de obesidad y solamente se Si yo pongo una empresa y doy esta charla, y pongo la empresa y digo que añado lo de los bacteroides allí, que me forro. Y luego que no le haga nada, pero mire, usted ya se lo toma y se va a sentir mejor. Y va a decir, joder, pues si además lo acompaño con una solita de andar, me viene maravilla, al final le hace pecho. Mire, espere. Mire, ve esto y ve esto. Ya se lo he explicado. Creo que nos echan a media como máximo. O antes. ¿Nos tenemos que ir antes? Seguro que no va a que se va a Ah, bueno, vale.